Vamos a retomar un poquito con la clase de la semana pasada para hacerles un rápido recuerdo, digámosle así. O sea, ante nada, recordemos que habíamos estado viendo planeamiento estratégico, pero específicamente enfocado a lo que eran estrategias de proceso-producto, para lo cual planteábamos desde el análisis de la cadena de valor cuáles son básicamente todas las actividades que ustedes añaden valor dentro de la organización a los efectos de ofrecer un mejor valor al cliente que termina en general generando valor para la organización también, indudablemente. O sea, este es un ida y vuelta, un toma y daca. Habíamos definido lo que eran procesos centrales, proceso de apoyo, o sea, a qué se refería cada uno de estos procesos. Después directamente hicimos pie en, si bien solamente lo rozamos, recuerden que hay toda una teoría respecto de los recursos y capacidades que está muy bien desarrollada, y realmente nos ayuda a entender bastante bien cómo una empresa puede, a partir de sus recursos y capacidades, lograr ser competitiva. O sea, siempre tienen que entender que los recursos y las capacidades son, en definitiva, activos competitivos. A partir de ahí habíamos visto básicamente lo que eran las estrategias de proceso, cuándo se tomaban habitualmente, obviamente cuál era el circuito lógico que sigue una decisión sobre un proceso en las cuales ustedes tienen aspectos fundamentales de una organización que tienen que considerar, y aparte de los aspectos de la organización, lo que tienen que entender es cómo tienen que diseñar justamente en el sentido de agregar valor para el cliente. Entonces, lo que ustedes básicamente consideran es los temas de la flexibilidad de los recursos, la estructura del proceso y la intensidad de capital, por el lado de la empresa, básicamente, y por el otro lado, la participación del cliente, el grado de participación del cliente. Esto siempre orientado a obtener un diseño de proceso que sea eficiente, que nos oriente a la obtención de esa función producción óptima de la que solemos hablar. Recuerden que todos los recursos y capacidades de una empresa son bienes escasos y las necesidades son infinitas, así que hay que ser un muy buen administrador de los recursos y capacidades. Obviamente, de ahí la decisión que se podrán tomar, optar para tener una estrategia de cambio adecuada, ya sea reingeniería o mejora. Si esta es un salto tecnológico o, en su defecto, si son los pequeños cambios administrables diariamente. Después habíamos visto las estructuras generales, uno de los marcos teóricos de matrices de comparación, donde teníamos los procesos de servicio, donde básicamente se comparan los paquetes de servicios que se ofrecen con las características del proceso. A partir de lo cual, las características fundamentales que se valoran para este análisis tipo matriz no son otros que el contacto con el cliente y el grado de personalización, y por el otro lado, la complejidad y la diversidad o divergencia de los flujos de proceso. Si son flujos lineales o flujos lineales. Y a partir de esto obteníamos tres clasificaciones generales. La demostradora en un extremo, la trastienda en el otro. En función de contacto, vuelvo a insistir, y personalización, complejidad y divergencia. Y en el medio, una oficina híbrida. Siempre les recuerdo que en la actualidad, salvo cuestiones muy focalizadas, en general pisamos siempre las oficinas híbridas. Cuando hablábamos de procesos de manufactura, también en el diseño matricial, lo que ustedes comparaban era diseño del producto y características del proceso, con los cuales a lo que prestaban especial atención era a la personalización y el volumen,
Y por el otro lado, la complejidad, divergencia y los flujos, lineales o no. A partir de lo cual tenían básicamente 4 grandes grupos. Después empieza la discusión si el proceso en línea son de líneas chicas, de líneas largas, de si el lote son lotes pequeños, son lotes más grandes, si el proyecto, si la acumulación de proyectos. Y en términos generales, volvemos al mismo punto. Salvo aquellos que están muy definidos, como un ebanista que trabaja por proyecto, o una fábrica como Ledesma, que trabaja en un flujo continuo, en general todos trabajan por lotes y en línea. Y a medida que más tecnologías de la información se incorporan, y se incorporan la robotización y todas las medidas tecnológicas que me permiten la administración de grandes volúmenes de información en tiempo real, empezamos a poder trabajar en flujo por lote y en línea, pero con características de flujo continuo y de gran volumen. O sea, en general, la incorporación de tecnología, de las tecnologías de la información, me lleva a poder administrar mucho mejor mis recursos y capacidades, yendo a los efectos beneficiosos que uno pretende tener en un flujo continuo. Los ejemplos más brutales de las capacidades que en este tipo de tecnologías aplicadas a problemas concretos en organizaciones han dado resultados espectaculares. Para que uno tenga una idea, porque en definitiva es la administración de una logística, es básicamente, por ejemplo, el correo, o sea, los envíos de encomiendas, las empresas de logística en general, como la Sevillanita, como Trout de Sica, como el correo, como OCA, y los aeropuertos, los grandes aeropuertos en la administración del equipaje. O sea, esos dos ejemplos, si ustedes los aplican en la administración de los depósitos con robotización en cualquier organización de manufactura, produce realmente efectos que son tremendos. Por ejemplo, una línea de montaje de autos donde podemos aumentar a la personalización con flujos en línea que son realmente altos. Entonces, estas cuestiones son básicamente las que nos van, en el mismo caso que los servicios, hibridizando y llevándonos a que la administración en lotes y en línea no sea tan compleja. Además, siempre hay que considerar una cosa. Cuando uno trabaja por proyectos, y imagínense en esto una empresa constructora. Para una empresa constructora, un edificio es un proyecto que tiene su inicio, donde va la parte de la ingeniería del diseño, cuando comienza la construcción de los cimientos, de todo lo que es la estructura, cuando termina todo lo que es la estructura y empieza el trabajo de los gremios, donde ustedes van a tener toda la parte de fontanería, toda la parte de electricidad y demás, y después directamente en la finalización, en la parte de los detalles. Y en el medio, en algún momento, entraron aquellos que tienen el tema de las aberturas y demás, pero bueno, los distintos gremios van ingresando y van empujando el edificio. Cuando uno lo mira de esta manera, es un proyecto. Ahora, si somos una empresa con una capacidad interesante y tenemos procesos de marketing y comercialización muy activos, y la administración de los recursos y capacidades se puede hacer de manera diferente. Yo no tengo por qué esperar que finalice el proyecto para empezar otro. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo la suficiente cantidad de proyectos importantes en línea, uno atrás del otro, la administración de todos los recursos pasa a ser distinta. Y de golpe ya no deja de ser, o sea, el proyecto como proyecto tiene la estructura de un proyecto, es de un volumen bajo, techo a pedido, está centralizado, es una secuencia única y flexible de tareas, o sea, tiene todos los condimentos que necesita un proyecto.
Pero cuando ustedes ponen el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el proyecto 4, el proyecto 5, el proyecto 6, desfasados un poco en el tiempo, toda la gente que del proyecto 1 trabajaba en el grupo de tareas A, pasa al proyecto 2 en el grupo de tareas A y termina y pasa al proyecto 3 en el grupo de tareas A. Y de golpe, ¿qué es lo que tienen ustedes? Un continuo diferente. Entonces, estas son cuestiones que uno tiene que meditar y tiene que pensar porque justamente nos ayuda, más allá de que la complejiza, nos ayuda a comprender este tipo de análisis matricial mucho mejor. Recuerden que lo que ustedes están trabajando básicamente acá, cuando trabajan en proyectos, lote, línea o flujo continuo, ustedes están administrando la oferta desde la organización concatenada con la demanda desde el mercado. Y justamente la forma en la que ustedes puedan articular estas dos cosas va a definir cómo van a ser los flujos de proceso que ustedes van a tener. Así que en esto hay que ser muy, pero muy precisos, muy analíticos. Por cuanto, vuelvo a insistir, ustedes están articulando un proceso de oferta desde adentro de la empresa con un proceso de demanda de afuera de la empresa. Y esta articulación a través de los procesos es sumamente importante cuando ustedes tienen que administrar y trabajar sobre las estructuras de costo de la empresa, porque nos cambia la forma de administrar recursos y capacidades. Bueno, esto era un poquito, quería aclararles, porque el otro día creo que no se los aclaré. La otra manera de mirar los procesos es básicamente focalizándonos en el inventario. Esto también es interesante porque también sirve para que uno pueda tener opciones estratégicas, pero desde una concepción diferente, que es respecto de dónde me siento con respecto al sentido del inventario. Fíjense que ahí van a mantener tres estrategias distintas. Una estrategia de fabricación por pedido, una estrategia para mantener inventario y otra estrategia por ensamble por pedido. Todas tienen características diferentes, pero de nuevo están absolutamente entrecruzadas con la oferta que ustedes articulan y la administración de los procesos. Fíjense, volvamos al caso que les acababa de decir y que ustedes trabajen por proyecto. Si ustedes trabajan por proyecto, directamente la estrategia de fabricación es por pedido. Ahora, si ustedes pueden, si ustedes pueden articular una secuencia de proyectos, ya no es una estrategia de fabricación por pedido. Porque si bien las características de cada edificio son particulares, hay un 95% o más de las características del edificio que son comunes. O sea, todos los edificios van a tener estructura, todos van a llevar cemento, todos van a llevar hierro de construcción, todos van a tener aberturas de cierto tipo, calidad, etcétera, etcétera. Todos llevan caño, todos tienen un baño, una cocina. Entonces, al tener justamente características similares, aunque desde el diseño sea visualmente diferente, aunque un edificio tenga 5 pisos, el otro tenga 8 y el otro tenga 14, uno esté en el centro, el otro esté, no sé, en Ciudad de Nieva y el otro esté en Alto Comedero, lo que uno tiene que considerar de esto, que si concatena todos los proyectos desfasados levemente en el tiempo, ya la estrategia de inventario por pedido, no. O sea, la tengo que articular con una estrategia para mantener inventario. Porque realmente la concatenación me da un continuo. ¿Ese continuo qué significa? Que el grupo A que participaba en la primera etapa del edificio, que era, por ejemplo, la construcción de los cimientos, trabaja, sale del edificio A, va al B, va al C, va al D, y
las necesidades que me va a plantear son básicamente las mismas. Y no puedo tener la concepción del pedido, sino el pedido como un pedido, pero como una necesidad desde el cliente, pero en realidad la estrategia para mí pasó a tener el inventario. Y mi estrategia de marketing tiene que ir a mantener y sostener en el tiempo la sucesión de los proyectos. Entonces esto hay que analizarlo bajo esta luz que les estoy mostrando, porque es muy importante cuando uno tiene que reducir costos en la administración de una organización. Cuando ustedes hacen administración de las operaciones, una de las formas más elegantes, si quieren llamarlo de alguna manera, de tener un proceso de reducción de costos efectivo, es justamente el intento en el que tienen de llevar todos sus procesos lo más cerca que puedan a lo que es un proceso en línea, independientemente de las características que tenga el proceso. Porque todas y cada una de las actividades posteriores que tienen en la cadena de valor, tanto en los procesos principales como de apoyo, cambian la configuración del negocio. Bien. También, obviamente, vamos a tener estrategias de proceso en función de la demanda. Fíjense, estrategia de fabricación de casa, estrategia de nivelación, estrategia mixta. Volviendo al ejemplo de la organización que se dedica a construcción de edificios. Si yo lo tomo por proyecto, un solo proyecto, es nítidamente una estrategia de fabricación de casa. Inclusive en un rubro como el de la construcción, que los contratos de trabajo, la estructura de los contratos de trabajo a mí me permite una estrategia de fabricación de casa. Porque a mí me permite tomar y, o sea, contratar personal y después dejar sin efecto el contrato una vez que terminó, digamos, la obra, terminó el proyecto. Ahora, si ustedes concatenan un proyecto atrás del otro, fíjense que están saliendo de una estrategia de fabricación de casa propia de un proyecto de procesos o sea, de un proceso por proyecto, asociado a la estrategia de fabricación de casa. Yo sigo exactamente la demanda, me aparece un edificio, hago el edificio. Cuando ustedes consiguen concatenar en su demanda el pedido de varios edificios en cadena, uno atrás del otro, nos vamos moviendo de una estrategia de fabricación de casa a una estrategia de fabricación básicamente que tiende a la nivelación. Obviamente va a ser una estrategia de fabricación mixta, dependiendo si ustedes miran la demanda como un conjunto o miran cada proyecto en particular. Y de golpe, ¿qué es lo que van logrando cuando pasaron a una estrategia de fabricación mixta? Ustedes empiezan a tener una utilización más flexible de los recursos y capacidades, obviamente, es lo que les decía. El grupo A, con todos sus recursos y necesidades, hizo los edificios, hizo los cimientos del edificio A, pasó al edificio B, al edificio C, al edificio D, y así sucesivamente, y va trabajando en forma permanente en un único trabajo como equipo, que básicamente, si uno lo mira con la distancia suficiente, obviamente es una estrategia de fabricación entre mixta y de nivelación. Desde el punto de vista de los recursos, de nivelación directamente, porque el recurso, mano de obra, grupo A, más sus capacidades, equipamiento y demás, pasan del proyecto A al B, al C, al D, al E, y es básicamente una demanda continua. Entonces, tomado cada edificio por particular, es un proyecto. Tomada la organización en su conjunto con un análisis global de la demanda, estamos yendo a una estrategia de nivelación. Esto es lo que uno tiene que tener siempre claro en estas cosas, y es lo que tenemos que tratar de hacer. Hay casos muy específicos de este tipo que después los vamos a analizar en los coloquios. Bien, obviamente siempre hay una relación entre la administración de los recursos y capacidades, los diseños de los procesos que ustedes hacen, ya sea por estrategias de producción o por estrategias de inventario o por lo que fuera, ustedes lo van a relacionar siempre con prioridades competitivas, porque en definitiva el objeto final de la organización, de la empresa que ustedes están
administrando no es otra cosa que sentar, que fortalecerse en las ventajas que puede obtener. Y las ventajas nacen de poder satisfacer mejor que la competencia las prioridades competitivas que se han determinado para una estructura de demanda particular. Si ustedes están en un mercado en el cual los clientes tienen paquetes de necesidades y son los mejores para satisfacerlas, sin lugar a dudas, usted es así ganadora dentro del mercado. Después habíamos visto los patrones de decisiones para un proceso de servicio, específicamente en el servicio demostrador, donde había que considerar la estructura del proceso, la participación del cliente, la flexibilidad de los recursos y la intensidad de capital. Si el servicio demostrador, recordemos lo que habíamos visto en el servicio demostrador, que es lo que teníamos. Mucha interacción con los clientes, un servicio altamente personalizado, flujo flexible, trabajo complejo, con muchas excepciones. ¿Por qué? Porque ustedes están permanentemente en contacto con un cliente, lo cual les da naturalmente una diferenciación. Cada cliente es un mundo aparte. Bien, los procesos de manufactura. En los procesos de manufactura, ¿qué tenemos? Opciones de proceso, también participación del cliente, flexibilidad, intensidad e integración vertical. Si volvemos a lo que era la estructura, obviamente podremos estar o en una estructura de proyecto de flujo continuo, si vamos a tener más o menos personalización, más o menos volumen, más o menos complejidad, más o menos divergencia, más o menos flujos lineales o tendencia a los flujos lineales. Bien, el otro tema que habíamos visto era todo esto se orientaba, en definitiva, todo el análisis se orientaba para tratar de llegar a la definición de las estrategias para el cambio. O sea, veíamos cómo participaba el cliente, la intensidad de capital, la flexibilidad de los recursos, la estructura del proceso, cuáles eran todas las estructuras del proceso, para definir un diseño de proceso eficiente. Y cuál era la estrategia que en un momento determinado, para una necesidad determinada, teníamos que sostener. Obviamente, estamos hablando de las estrategias del cambio, para una reingeniería o una mejora. Lo que uno tiene que entender es que la reingeniería significa siempre un golpe de timón, es un cambio profundo, drástico, en todos los términos que ustedes tienen del proceso. Y en general tienen que estar centrados en los procesos centrales. Si no, no es una reingeniería del proceso. Por el otro lado, la mejora del proceso, la mejora continua. La mejora continua en la que ustedes, dentro de ese escalón tecnológico, pueden, a través del análisis sistemático de actividades y flujos, entrar en la rueda de la mejora continua. Ahora, cualquiera de ambos que ustedes decidan, tanto una reingeniería como una mejora, se basan siempre en lo mismo, que es el análisis situacional. El análisis situacional tiene que tener una serie de características, ser oportuno, ser pertinente, tener toda la información que requiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese estado inicial, lo que yo tengo que hacer para observarlo y entenderlo, es primero que nada saber que ese análisis va a tener validez en tanto y en cuanto yo pueda sistematizar las labores y el trabajo en ese estado inicial. Y no se olviden que cuando ustedes deciden un proceso de reingeniería, el estado actual que ustedes tienen que considerar como un proceso de reingeniería es el estado actual optimizado. O sea, partimos siempre de una suposición que el estado actual debe optimizarse. No se debe cometer el que suele ser un pecado capital en las organizaciones. Como esto no funciona, lo cambio. Y no es porque no funcione
la tecnología, no es porque el proceso esté mal diseñado, no es porque el equipamiento no sirve, es simplemente porque los procesos de apoyo no están funcionando como corresponde y en la órbita de la mejora de procesos nunca lo hemos sistematizado, con lo cual la posibilidad de mejorarlo no la tuvimos nunca en las manos. A partir de lo cual, nuestro análisis perdió pertinencia. No es un análisis situacional que realmente nos esté dando una mirada concreta de la realidad de lo que estoy viviendo. Esto es lo que tienen que tener muy en cuenta. Vuelvo a insistir con este tema. Uno tiene siempre la tentación pagana de querer cambiar. Y cuando cambiamos sin un análisis situacional optimizado, estamos cambiando por cambiar. Y realmente, como decía un viejo industrial, un viejo empresario de aquí de Jujuy, la peor manera de perder plata es trabajando. Bien, sigamos. La administración de proceso puede tener una serie de errores. Obviamente esta filmina está puesta en términos de errores en la administración. Lo que ustedes tienen que hacer para entender cómo funciona es básicamente pasarlo en términos positivos. Si a nosotros nos están diciendo que un error en la administración es no establecer conexión con los aspectos estratégicos, lo que tenemos que hacer es transformar esa negación en positiva. Y empezar a preguntarme cómo hago para establecer una conexión con todos los lineamientos estratégicos que sea realmente positiva. Entonces, en esto se trata. Cuando uno piensa en términos de la negativa, en realidad es solo el efecto de mostrar un problema. E inmediatamente todas las acciones, todo mi pensamiento debe salir de ese aspecto de negación y entrar específicamente a transformar cada una de esas acertos en positivos. Bien. Y básicamente habíamos quedado acá, esa fue la introducción, recordando lo que habíamos visto. Obviamente todas las estructuras de proceso, sin lugar a duda, están relacionadas a un producto. Cuando hablamos de un producto, hablamos del ciclo de vida de un producto, básicamente algo presentado por Theodore Levitt, que en los temas de marketing, una persona muy, muy respetada, sobre todo por sus aportes originales, es básicamente uno de los generadores o creadores de lo que es toda la ciencia del marketing, el que sentó las bases. Básicamente lo que tenemos acá, el ciclo de vida de un producto, que va en general dentro de la bibliografía, dentro de los marcos teóricos, se lee, digamos, se los analiza bajo dos enfoques, como un modelo analítico específicamente, que me ayuda a comprender específicamente qué es lo que pasa, y por el otro lado un enfoque comercial, que es un enfoque dinámico que a mí me va a, digamos, a ayudar en la gestión. Entonces yo tengo que tener en cuenta las dos cosas. ¿Por qué? Porque el enfoque teórico para modelo analítico lo que a mí me fija son las bases de un modelo, que me va a dar en definitiva la comprensión de la situación del ciclo de vida de un producto, su situación en el mercado relacionado a el tirano llamado cliente, y por el otro lado, ¿esto qué es lo que me da? Me aporta información en términos generales y particulares para el enfoque comercial. O sea, me va a terminar diciendo qué tengo que hacer y cuáles son las salidas que ustedes pueden llegar a obtener. ¿Qué es lo que básicamente tenemos? Dentro de lo que es el flujo, digamos, el ciclo de vida del producto, lo que ustedes tienen es una fase de introducción donde la producción empieza baja,
empieza a aumentar, pasa por una etapa de crecimiento, luego por una etapa de madurez y finalmente declina. A lo largo de estas etapas, ustedes obviamente tienen costos asociados. Los costos de desarrollo y producción son muy altos inicialmente, porque además es una etapa donde en general ustedes, si bien están trabajando y tratan como estrategia de simplificar los modelos, bajar la cantidad de prestaciones, tratar de ir a un modelo único con prestaciones únicas y demás, los costos de introducción son elevados. Acá hay costos de aprendizaje, hay una serie de costos asociados que hacen que la cresta de los costos sea tremenda. Con lo cual el flujo de efectivo a partir de la diferencia que ustedes tienen en las ventas durante la introducción, el flujo de caja sea negativo. Esto que ustedes estén viendo acá, donde el flujo de caja es negativo, se asocia con lo que en la administración de las organizaciones, cuando ustedes son emprendedores, cuando ustedes comienzan un negocio, se llama el Valle de la Muerte. Porque acá donde están los costos de todos los costos de producción, en definitiva, aquí tienen lo que son las inversiones, por ejemplo, en capital de trabajo. Y este flujo negativo es lo que se llama el flujo de la muerte, el valle de la muerte. Si ustedes no consiguen pasar de esta zona, se mueren. Acá donde mueren la mayoría de las empresas. Como mínimo, les diría, de todas las empresas que mueren, 8 de cada 10 mueren acá. Y esto es muy importante saberlo porque me ayuda a planificar los lanzamientos, me ayuda a planificar cómo inicia la vida una empresa. Cuando el producto tuvo aceptación, digamos, la introducción en el mercado fue efectiva y empiezan a aumentar las ventas, pasamos por un proceso de, obviamente, crecimiento en las ventas. En este crecimiento en las ventas, obviamente, va a crecer, ¿qué cosa? La facturación. Ustedes ya han aprendido, básicamente, o han terminado la cresta de los costos de aprendizaje, y a partir de ahí empiezan en los procesos de mejora continua, con lo cual los costos prácticamente van descendiendo en forma constante porque ustedes aprendieron a hacer las cosas. Acá tienen todo un know-how metido en el medio. Un know-how propio de la organización, relacionada a la fabricación, a la puesta en valor de ese producto. Obviamente esa es la época, la mejor época desde el punto de vista del flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo aumenta, y a partir de ahí ustedes lo que tienen son las ganancias de la empresa, o sea, los beneficios de la empresa. Obviamente, fíjense que esta área que ustedes tienen acá tiene que compensar esta área y sin duda ser mayor, para que esto sea un negocio. Si no, en el balance global están perdiendo. Obviamente, en la declinación del producto va a llegar un momento en que su aceptación del mercado va a ser muy baja y a partir de lo cual los costos que ustedes tienen, o sea, no van a poder, dicho de otras maneras, no van a poder tener beneficio y van a tener pérdida. Y estos son los momentos en los cuales, a partir de este punto, en algún lugar de esta zona, yo tengo indudablemente que tratar de salir. Fíjense que cuando ustedes analizan los factores en función de las 4 etapas, y decimos mercado, cuando ustedes introducen, el mercado es chico. Cuando están en la etapa de crecimiento, en rápido crecimiento. Cuando el mercado está maduro y es estable el mercado, no cambia, prácticamente se mantiene constante. Y cuando el producto dejó de ser atractivo, declina y el mercado se hace cada vez más chico, hay menos gente que lo compra. Cuando arrancamos con las prestaciones, en la introducción, lo que le decía, las prestaciones normalmente tienden a ser bajas, porque no sabemos si el producto va a ser aceptado o no, y tampoco sabemos cuáles son, a ciencia cierta, más allá de los procesos de investigación de mercado, más allá de
todo el análisis que ustedes hayan hecho de la demanda, el mercado, los perfiles del cliente, etcétera, cuando ustedes empezaron a vender, es el momento en el cual empezaron a entender fácticamente qué es lo que necesitan. Y ya con análisis mucho más activos de mercado, ustedes pueden empezar a entender qué es lo que el cliente quiere y qué detalles quiere incorporar o sacar. A partir de lo cual, cuando ustedes están creciendo, obviamente las prestaciones del producto empiezan a crecer. En la madurez se estabilizan y en la declinación descienden. Obviamente la competencia, si recién salimos y no sabemos de qué se trata, al inicio hay muy poca competencia. Cuando son productos nuevos, básicamente. Obviamente, cuando empieza a crecer y todo el mundo ve que hay algo nuevo que se está vendiendo, empiezan a aparecer competidores. En la madurez se estabiliza en una cantidad, puede ser alta, depende del tipo de mercado, y en la declinación hay mucha gente que sale. Esto es obvio, sí es obvio, pero es interesante verlo por ahí con algunos ejemplos. Años pasados les había planteado un ejemplo que me parece muy interesante, porque si bien es casi contemporáneo de ustedes, lo pueden haber visto, nos fija bastante bien el ciclo de vida de un producto. Hace poco en términos de mercado, en términos de años, mucho si quieren en cómo pasan las cosas en la vida de ustedes, hubo un momento en que produjo el lanzamiento de la Duster. La Duster es ese Suburban con prestaciones off-road de Renault. Cuando se introduce en el mercado, la Duster era para el mercado argentino, si bien ya hacía un tiempo que estaba en Europa, para el mercado argentino, era un producto totalmente nuevo y que no se lo terminaba de encuadrar. Porque en el segmento de los sub no había en ese momento vehículos de esas características de precios tan bajos. En la introducción aparece un único modelo. Era un modelo que tenía un motor de 2 litros, 4x4, y en el interior tenía comodidades, pero era bastante básico, por llamarlo de alguna manera, si uno lo comparaba con otros modelos de otras firmas, que no podemos decir que el segmento hubiera sido exactamente el mismo, pero era lo que había para comparar. El caso de la Tucson de otra marca y varias de ese tipo, pero con la diferencia que salían fortunas. Estamos hablando de que salían el doble o salían el triple. Entonces no había, digamos, una competencia real en esto. Las prestaciones obviamente eran bajas en el sentido de que había un solo producto y la competencia en ese rango de mercado era poca. En el momento que se lanza era poca porque no resultaba un mercado atractivo. Porque para importar dentro de ese mercado, que había vehículos en el mundo, sobre todo chinos, coreanos y demás, las tasas de introducción hacían que los valores de los vehículos puestos en una concesionaria en Argentina fueran muy elevados, con lo cual la competencia era poca. Cuando hablamos de prestaciones bajas, no sé si alguien recuerda, pero en ese momento prácticamente había un solo color disponible, que era ese color cobre. Fiero, a mí por lo personal no me gusta. Era uno de los pocos colores que tenía ese vehículo, y todavía los tiene. Cuando inicia, traía una serie de características muy interesantes, sobre todo centrado en el bajo costo, ya vamos a ver eso, lo que hace que crezca rápidamente en el mercado. Cuando empieza a crecer en el mercado, ¿qué es lo que empiezan a detectar? Que había un segmento no menor que le gustaba el vehículo,
pero que las prestaciones con un motor 2 litros y 4x4 eran excesivas, por cuanto su utilización iba destinada a otros aspectos. Entonces aparece rápidamente los primeros cambios. Motor 2 litros sin 4x4. Inmediatamente después aparece, o sea, en un periodo de tiempo corto, aparece 1.6, un motor 1.6 sin 4x4. Y en un momento determinado empezaron a aumentar las gamas de colores disponibles, los interiores y las distintas opciones, y de golpe ya no tenía un único conjunto de prestaciones como era en el lanzamiento, sino que ya teníamos varios modelos disponibles con distintas opciones para elegir, que además obviamente me ampliaban un poco el mercado, o sea, el mercado original en el que yo me había fijado empezó a abrirse. Entonces ya apareció el de lujo, sin 4x4, con 4x4, el de prestaciones básicas, el 1.6, motorizaciones distintas. Y la cuestión fue importante, el impacto fue importante. Cuando llegó a la madurez del producto, prácticamente las prestaciones estaban estabilizadas, no aparecieron nuevos modelos, el mercado estaba estable, se estabilizó la competencia en un número alto porque empezaron a aparecer modelos que competían y algunos competían hasta favorablemente en las características principales. Caso del Tigo, por ejemplo, y de algunos otros de ese tipo que empezaron a aparecer. O inclusive pueden ver en la gama de mercado de ese rubro, tienen, ¿cómo se llama? La nueva de Renault. Bueno, tienen varias que compiten básicamente con más o menos lujo en el mismo renglón. Y después, bueno, obviamente, una vez que se estabilizaron, empieza una declinación, porque el furor del lanzamiento se pasa y si bien hay una serie de fieles, llamémosle así, que siguen en la marca, es como que empieza a declinar la venta, porque empiezan a aparecer, obviamente, mucho más competencia, uno tiene más posibilidades de elegir, etcétera, etcétera. Y ahí, en la parte de declinación, es donde aparecen, por ejemplo, ciertas estrategias para volver a relanzar el mismo producto. Y ahí la Duster, por ejemplo, apareció con una caja y una colita. Y siendo el mismo modelo, de golpe era una pequeña camioneta doble cabina con una caja chica extensible. Bueno, eso básicamente es la reinvención del mismo modelo para tratar de evitar o posponer en el tiempo el proceso de declinación para seguir obteniendo ganancias. O sea, si ven aquí la parte de declinación, en toda esta parte ustedes tienen ganancias importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer cuando ingresamos con nuevos productos? Que esta línea de flujo de efectivo se mantenga lo más arriba posible para prolongar esta etapa. ¿Qué es lo que se ha hecho con esta camionetita? Que no me puedo acordar el nombre de cómo se llama. Si alguien se acuerda y me aporta, ¿cómo se llama la Duster con cole? Bueno, parece que no están muy atentos. Duster Oroch, profe. Oroch, perfecto. Tenía que ser una niña, me encanta eso. Gracias, sí, la Oroch. Esos son los golpes de la vejez, la Oroch. Bien, dicho esto, fíjense, y acá empezamos con las estrategias para productos. Recuerden lo que hablamos acá, el mercado, prestaciones y competencia. Para el producto específicamente, fase, introducción, crecimiento, madurez y declinación. Acá están las fases que hemos visto. Vuelvo para atrás. Las fases que acá estaban acá, nosotros las tenemos acá. Y lo que vamos a ver es estrategias para el producto. ¿Qué acciones sugeridas? Fíjense, en introducción, ofrecer, estas son estrategias genéricas, O sea, ustedes a partir de acá pueden generar sus propios patrones de decisión, teniéndolas en cuenta o no.
pero son estrategias genéricas que tienen una razón de ser en el análisis. Fíjense, acciones sugeridas para el producto. Ofrecer un producto básico a todo el mercado, eliminar las diferencias técnicas. ¿Qué objeto tiene esto? Volvamos acá. Ustedes tenían un flujo de efectivo negativo. Si ustedes tienen un modelo único, con pocas variaciones, lo que están haciendo es minimizar el costo de desarrollo y producción. Este numerito que tienen acá lo bajan a la mínima expresión. ¿Qué significa? Que este vallecito de la muerte, en vez de ser tan profundo como está marcado acá, con esas acciones lo que podemos hacer es hacerlo más cortito y entrar en la fase de ingresos positivos antes. Esto es interesante verlo. ¿Y eso por qué? Justamente porque tenemos muchas menos diferencias, los costos de aprendizaje son menores, toda la parte de equipamiento, montaje, consideraciones, stock, trabajo con proveedores y todo lo demás está muy centrado en un producto básico. Además, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí cuando introducen el producto? Y acá vamos a ver, bien. Y acá vamos al producto. Entonces, lo que estábamos tratando de conseguir en función de todo esto era disminuir costos. Disminuir costos. ¿Quién se acuerda en la fase de introducción cuál era la propaganda que me definía, con la que se lanza la Duster? ¿Alguien se acuerda? Me parece que voy a tener que cambiar de ejemplo porque... Ay, profe, no me acuerdo. Me encanta que siendo joven tenga los mismos problemas que yo. Buenísimo. Sí. Profe, en el chat dice que con los Pumas, yo tampoco me acuerdo, pero... Bueno, hay un tema, fíjense, el de los Pumas es posterior, no es en la introducción. De los Pumas aparece en el crecimiento. Las acciones sugeridas, fíjense, producto básico a todo el mercado, eliminar diferencias técnicas. La estrategia de introducción del producto que utilizó la Renault se centró específicamente en la posibilidad de tener un SUV de bajo costo. La primer propaganda con la que se introduce el Duster en el mercado, y la pueden buscar, son tres chicos que están sentados, tres jóvenes, que además era donde estaba dirigido, era el mercado al que se dirigía inicialmente, y en esto tienen que hacer el análisis de las propagandas porque eso les va a brindar como acciones qué es lo que pensaba la compañía respecto a su propio producto. Cuando ustedes miran que la propaganda son tres jóvenes de alrededor de 30 años sentados en un café conversando y uno de ellos le comenta que se ha comprado un SUV, ¿qué es lo que estamos definiendo? El producto. ¿Y a qué mercado está orientado? O sea, está orientado a un rango etario medio con un nivel de ingresos, digamos, no tan alto, jóvenes que están empezando, profesionales que están empezando en el trabajo, en los ingresos, y donde una de las características fundamentales para poder acceder a productos de relativamente buenas prestaciones es justamente una de las mayores limitaciones del precio. Entonces, ¿cuál era la imagen que mostraba esta propaganda? Los tres jóvenes en una esquina, en un mercado, imagínense ahí, qué sé yo, para que la imagen sea más efectiva, imagínense en Bonafide de Ciudad de Nieva, ahí en la esquina, bajo un parasolcito, tres jóvenes conversando a la vuelta de una mesa de café, donde uno de los jóvenes específicamente le dice a los otros, les comenta que ¿cómo se llama? Que ha comprado un vehículo. Imagínense que si uno compra un vehículo es una situación
de alegría. Es una situación que nos tiene que poner contentos, forma parte de los primeros logros, con mi plata, estoy consiguiendo un vehículo, o sea, es una señal de crecimiento, de que me está yendo bien en la vida. Hay toda una cuestión de imagen psicológica que uno, digamos, muestra, trasunta de esa conversación. Sin embargo, un hecho de esa naturaleza se ve opacado porque uno de los jóvenes está sentado y ve pasar una Duster. Y cuando ve pasar la Duster, se apoya en la mesa y se pone a llorar. Imagínense en el desconcierto de los otros dos jóvenes cuando me compro un auto nuevo y me pongo a llorar. O sea, no tiene lógica. Es algo hasta chocante, si quieren. Y intentan, obviamente, consolarlo, y cuando lo están consolando, aparece, o sea, el por qué estaba tan desolado por haberse comprado un SUV. Porque había pagado 2 o 3 veces el valor y adelante de él había una Duster que podría haber conseguido con mucho menos esfuerzo. Entonces, fíjense que en esa sola propaganda, ¿qué les están mostrando del producto como estrategia? Primero, la estrategia de introducción de bajo precio. Segundo, así por cuestiones muy evidentes y duras, ¿a quiénes lo está dirigiendo? Fíjense que las dos estrategias sugeridas en la fase de introducción, ofrecer un producto básico a todo el mercado y eliminar la diferencia técnica, lo tienen. Pero además está orientado a una estrategia de ¿qué? De tener un producto de un costo bajo. Si vemos en la estrategia de distribución, en la misma introducción, dice consolidar una distribución selectiva. Obviamente, acá ¿qué estamos hablando? ¿De qué manera esta empresa, Renault en particular, a través de su concesionario, pudo poner a disposición de todas las concesionarias un producto de esta naturaleza? Pero consideraron la distribución selectiva. En ese momento, si uno quería comprar una Duster, entraba en lista de espera. Cuando uno le dice en lista de espera en un momento determinado, si quieren es hasta contraproducente, pero en el momento de introducción no es tan contraproducente, porque además me sirve para dimensionar y medir en el mercado el grado de interés que mi producto ha desarrollado, digamos. Obviamente, en esa época uno miraba las Duster, trataba de conseguirlas y no las conseguía. Esto sirve también para la etapa de crecimiento y ya vamos a ver cómo. Porque la introducción general, donde ustedes entraban por precio, era un buen producto, pero por precio. Pero nadie le preguntaba qué tan bueno era el producto, sino el precio que tenía. La estrategia de comunicación, ¿qué es lo que les brindaba en la fase de introducción? O sea, generar conocimiento del producto y de las funciones del mismo. Entonces acá es donde ustedes primero lo muestran al producto, o sea, a través de esa propaganda donde está llorando. Obviamente la característica fundamental, ¿cuál es? El precio. Las otras funciones prácticamente pasan desapercibidas en el momento de la introducción. No es que no las tenga, sino que están difusas. Están prácticamente difusas. O sea, es más, en la propaganda, la visión de la Duster dura un par de décimas de segundo. Uno se tiene que esforzar para poder verla. Lo cual además genera tensión, genera un mayor interés, genera en el público en general las condiciones para decir de qué se trata, qué es eso, preguntarse, averiguar, o sea, genera toda una ola de interés. Bueno, son toda una serie de fenómenos que ustedes los pueden estudiar mejor que conmigo, obviamente, en sus clases de marketing. Obviamente, después de ese impacto empieza la fase de crecimiento. En el caso de la Duster fue muy rápida. ¿Por qué? Porque la diferencia de precios que tenía para las prestaciones básicas que ofrecía realmente eran espectaculares. Uno para tener una Suburban, una SUV,
de las prestaciones de la Duster tenía que pagar 3 o 4 veces más, o 2 veces más, lo cual era un horror. Entonces, en la etapa de crecimiento, que fue muy cortita para la Duster, rápidamente tuvieron que empezar a mutar en sus estrategias de producto. Seguíamos en lo del precio, porque había sido la fase central del lanzamiento. Pero inmediatamente, ¿qué empiezan a mostrar? Mayor nivel de servicios, fíjense las estrategias sugeridas, centrarse en la calidad y realizar modificaciones al producto original. Cuando ustedes dicen, obviamente, realizar modificaciones al producto y mayor nivel de servicio, básicamente van de la mano. Entonces, acá donde aparecen el modelo 1.6, el modelo 2 litros de lujo, el modelo 2 litros básico, el modelo 1x6 básico, y de golpe de tener una sola Duster pasé a tener 6, 7 modelos. De tener un solo color pasé a tener una paleta de colores. Y ahí es donde empieza a cambiarse, a mudar el objeto de la estrategia. El primer objeto de la estrategia era el bajo costo. No abandonamos el bajo costo, para nada, pero nos empezamos a centrar fuertemente en la calidad. Y ahí es donde aparece lo que dijiste recién de los Puma. Un vehículo que uno lo piensa como un 4x4 de prestaciones diferenciadas de esa naturaleza, obviamente, ¿cuál es la manera de centrarme en la calidad? La estrategia de presentar a los Pumas fue una estrategia brillante, porque de golpe era el pack de forward que estaba haciendo fuerza, compitiendo con la Duster. O sea, empezamos a salir de resaltar las características de muy bajo precio del vehículo para centrarnos en qué es lo que el vehículo puede hacer. ¿Cuáles son las prestaciones diferentes que me puede ofrecer? Además, a bajo precio. Pero también esto me empieza a presentar la posibilidad que la Renault hizo uso durante el crecimiento, ya que era un producto que se hacía desear en el momento de la introducción y en las fases iniciales del crecimiento, y en las fases medias del crecimiento, ya que se hacía desear, cuando había ajuste de precio de todos los vehículos en el mercado, supongamos por cuestiones de dólar, por cuestiones de mercado general, inflación, lo que fuera, la mayoría de los autos subía un 1,5-2%, la Duster subía un 3, un 4%. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Renault? Salir viendo el éxito que había tenido su Duster, aprovechando justamente, recuerden, aprovechando esta línea, este flujo de efectivo, que esto había sido muy plano y habían entrado rápidamente en las zonas de ingresos netos, inclusive en la etapa de crecimiento, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a corregir el precio. Entonces, el ingreso de ventas, que acá está dado como un ingreso básico, con un supuesto de que el producto vale lo mismo, de que empresa hasta que va, empujan este ingreso por ventas hacia arriba, corrigiendo el precio, aumentando el precio. Como ya el producto estaba teniendo por calidad aceptación en el mercado, por un mayor nivel de servicios que ofrecía, por una mayor paleta en todos los aspectos, por tener muchos más modelos disponibles, el mercado empieza a crecer rápidamente. Esto le da la posibilidad de ir ajustando los precios. Entonces, el precio bajo que tenía la Duster ya no correspondía a la versión 2 litros 4x4 del lanzamiento, sino a la versión 2 litros sin 4x4. Y en las etapas sucesivas de crecimiento, ese precio ya no era el de 2 litros 4x2, sino era el de 1.6 4x2. Y así fue ajustando los precios hasta que comprarse una Duster no significaba ninguna ventaja en precio. Como una Duster, en precio no tiene nada, no se diferencia de los demás.
Fíjense en la fase de crecimiento, ¿cuáles son las acciones sugeridas? Desarrollar una distribución intensiva. En el mercado, las tensiones, la expectativa iniciales respecto de tener un producto que no hay, y cuando uno lo tiene se siente fantástico. Cuando esta situación se sostiene en el tiempo, deja de tener efectos benéficos y empieza a tener efectos contrarios. Si yo tengo que esperar una Duster 6 meses, no la espero. Directamente me compro otra cosa. Y guárdense la Duster. Esta es una de las cosas que pasó, por ejemplo, si bien era la etapa de madurez, pero pasó con la camioneta Toyota. La camioneta Toyota, nadie duda que para prestaciones severas es la mejor camioneta del mercado, al menos disponible en la Argentina, eso nadie lo duda, y mundialmente está ahí en la discusión. Sin embargo, durante mucho tiempo en la Argentina, para comprarse una Toyota, uno tenía que esperar un año para que le llegue. Se dio la paradoja que salía más caro comprar una Toyota usada, nueva, de 10, 20 mil kilómetros, me salía más cara que una 0 kilómetros. O sea, si yo la quería, la tenía que pagar. Tenía que pagar el hecho que en el mercado no estaba. Esto produjo tal hastío dentro del mercado que inclusive permitió en su momento la introducción exitosísima que tuvo la de Volkswagen, la Amarok. La Amarok ingresa en el mercado en la brecha que deja la propia Toyota. La Toyota era la reina del mercado y por esa brecha que dejaron al no tener disponibles capacidades de producción, no tener disponibles productos, como una estrategia de mercado, inclusive en un momento, se coló la Amarok y le ganó una porción no chica de mercado. Y por la misma fisura entraron después la Ford, la Chevrolet y después todas las otras que vinieron. Pero fíjense hasta qué punto cierto tipo de acciones, de estrategia, cuando no tengo los reflejos para hacer las modificaciones del proceso, para satisfacer al cliente, las impresiones psicológicas, hay ciertas cosas en el mercado que mutan, y me mutan en contra, no me mutan a favor. Ahí tienen un caso concreto con Toyota versus Amarok. Bien, pero volvamos al ejemplo que teníamos de la Renault, de crecimiento. Desarrollar una distribución intensiva. A partir de ese momento, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, ponemos todos los procesos de fabricación en línea y empieza a aparecer el faltante de mercado que había con respecto a la Duster, se empieza a cerrar, se empieza a sellar. Y empiezan a aparecer los modelos básicamente disponibles en todas las redes de concesionarios del país. Digamos, se ponen las pilas. Y la estrategia de comunicación. ¿Qué estrategia de comunicación? Fíjense, dirigir la comunicación al mercado masivo, fuerte inversión para crear una imagen. Cuando ustedes diversifican los modelos, lo que están haciendo es ir a un mercado más masivo. Y ya la comunicación tiene que ser más masiva. ¿Qué cosa más masiva que conoce cualquier persona, tu abuela, lo que son los Pumas? Los Pumas tienen una historia de más de 40, más de 50 años en la Argentina. Desde el primer viaje que hacen los Pumas a Sudáfrica, allá por el año 65, que crearon toda una imagen asociada a un montón de valores en el rugby de amateur. Pero además, centrado en cuál es cuando uno piensa en los Pumas, piensa en el rugby, ¿en qué piensa? Y la imagen que se nos viene, la del Mundial del 86 o la otra del Mundial posterior, en la cual ve un grupo de 15 personas llorando, cantando el himno, dispuestos a dar todo. O sea, es la imagen viva de alguien que está dispuesto a entregar todo y que además tiene capacidades para entregar. No sé si será el mejor o no será el mejor, pero que va a dar todo, va a dar todo. Y de golpe, fíjense cuál es la imagen. Y empezamos a mutar. De los muchachos que estaban sentados en la esquina y se largan a llorar porque
pagó una fortuna por una 4x4 y ahora salía la Duster a 2 pesos, ahora de golpe estamos centrados en todos los aspectos positivos que me ofrecen los Pumas como caracterización. Y a partir de lo cual voy creando una imagen. Abandono la imagen original del bajo precio y empiezo a generar una imagen centrada en la calidad, en las prestaciones. Obviamente, cuando llega la madurez, diversificamos. En este caso, el crecimiento y la madurez estuvieron prácticamente de la mano, con la aparición de toda la paleta de modelos, y en una madurez tardía aparece la Oroch. Si ustedes se fijan, ampliar la distribución, recurrir a estrategias multicanales, estrechar las relaciones con los intermediarios. Acá en la madurez, todo lo que ustedes hacen básicamente está orientado ¿a qué? A que el producto lo puedan tener acceso a él a través de todas las líneas de comercialización posibles. Originalmente, en el crecimiento, la Duster solamente estaba disponible en concesionarias. Si ustedes iban a un vendedor externo, como Jama, por ejemplo, como cualquiera de los vendedores de autos, del Río, el que fuera, y esto no es una propaganda, por Dios, es para darle un ejemplo, no estaban disponibles en esas empresas. Hoy sí, hoy es normal. Hoy uno quiere y va y se sienta con el dueño de Jama a charlar por una Duster y no hay problema. Se ampliaron la distribución, van a multicanales, ustedes ya la pueden comprar por planes de ahorro, la pueden comprar por, qué sé yo. Hay un montón de opciones que les presentan hoy ese tipo de vehículos, las concesionarias. Y obviamente, ¿qué es lo que van a hacer? Mantener la imagen. Apoyan todos los cambios introducidos en el producto, fortalecen la diferenciación y los beneficios. Y aquí volvemos y seguimos con la Duster. Todo lo que les han mostrado los Pumas, todo lo que le mostraron las propagandas de los Pumas, fíjense que estaba orientado a partir de ese momento ya en sostener la imagen, apoyar los cambios introducidos. ¿Recuerdan cuando apareció el mando a distancia, por ejemplo, en la Duster como una novedad? Y hay toda una propaganda al respecto. Bueno, justamente, estamos en estas estrategias genéricas de marketing. Declinación. Dice, eliminar las líneas más débiles, identificar nuevos usos, modificar para tratar de revitalizar el producto. Bien, de todas estas opciones, cuando el mercado estaba decayendo, pero todavía era atractivo, la Duster en ningún momento se había, digamos, manifestado como un producto perro, seguía siendo una vaquita lechera. Entonces lo que había que tratar de hacer era realmente mejorar, identificar nuevos usos. Entonces acá es donde básicamente no se han eliminado las líneas más débiles, porque todavía no está declinando a ese nivel, pero sí la identificación de nuevos usos, la modificación, o sea, en la etapa de declinación y de madurez puede haber estrategias que se mezclen. Profundizan, o sea, que estén los intermediarios, o sea, se amplían las redes de distribución. En este caso, el examen, o sea, el ejemplo de la Duster todavía no es aplicable. Y finalmente, reducir los niveles mínimos y demás. O sea, lo que quiero que vean en este caso es que la declinación, en el caso que estamos viendo, que es de la Duster, todavía no se ha producido. Independientemente de eso, como ya hay primeros indicios, por decirlo de alguna manera, fíjense, modificar para tratar de revitalizar. ¿Qué es lo que ustedes van haciendo? Y bueno, ya salió la nueva línea, le cambiaron los foquitos, le cambiaron el frente, le cambiaron la parte de atrás, le agregaron los controles, agregaron 2 o 3 prestaciones. ¿Y esto qué es lo que van haciendo? Observando vehículos de las prestaciones parecidas en otras líneas que son competencias o se solapan, y vamos tratando de compensar estas diferencias para sostenerlo más tiempo en el mercado. Recuerden que ustedes ya están en esta zona, en toda esta zona, en algún lugar de esta zona, y lo que están tratando es de no llegar a este punto. Entonces esto lo van tensando para subirlo
a través de nuevos productos, nuevas prestaciones, ¿está? Ya la parte de ingeniería no tiene nada que aportar, o sea, acá los costos no los van a bajar, ya están en la asintótica. Así que todas las acciones que haga tienen que estar mandadas por mi ingreso por venta, de tal manera de sostener los beneficios. Bien, esto era más o menos un ejemplo general de cómo se ponen en valor las estrategias, vuelvo a insistir, de producto, distribución y comunicación en función de los ciclos de vida de un producto. Otra de las cuestiones que tenemos que ver, que también tiene su parte y se complementa, se superpone con la anterior, no vayan a creer que lo que hemos visto anterior es realmente distinto. No, no es realmente distinto. Y de nuevo, vuelvo a lo que habíamos hablado. Todo tiene que ver con todo. Fíjense que esta es la matriz BCG. La matriz BCG lo que hace básicamente es relacionarme la participación relativa en el mercado y por el otro lado la tasa de crecimiento del mercado. Entonces acá tenemos las que son altas, las que son bajas, fuerte o débil. Este es básicamente. Si ustedes miran, fíjense básicamente el primero en la esquina de abajo, dice vaca. Generan fondos y utilidades. La tasa de crecimiento de la industria del mercado es baja. La participación relativa en la unidad de negocio es alta. Y acá, fíjense, todavía está la Duster. La Duster todavía no pasó acá, a los productos perros, donde ya tengo una participación muy baja y genere pocos fondos. Todavía estamos acá, pero se va aproximando al perro. Y van a tener que hacer un relanzamiento en algún momento del futuro, ya sea con una línea mejorada totalmente, o con prestaciones distintas, o con motorizaciones distintas. Algo van a tener que hacer. Porque la declinación de la Duster va siguiendo su línea en el mercado. Pónganse a pensar cuando vean esto, el caso de la EcoSport. El caso de la EcoSport, que habían intentado en su competencia con la Duster, inclusive habían sacado un motor 2 litros, 4x4, toda la línea de la EcoSport, y la EcoSport ya se estaba cayendo más allá de los fieles que tenía la marca, y de golpe aparece el nuevo modelo. Con toda la propaganda en la introducción del nuevo modelo de la EcoSport, diseñada por computadora, bla, 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 con todo lo que hicieron el diseño, y relanzaron el proyecto. Relanzaron el producto, pero si uno mira una EcoSport vieja y una EcoSport nueva, no tienen nada que ver. O sea, realmente son dos productos de un diseño tan distinto que podemos decir que se trata prácticamente de un producto nuevo y no del relanzamiento. ¿Por qué decimos del relanzamiento? Porque sigue manteniendo el mismo nombre y aparte de mantener el mismo nombre, la sustituye en el mercado. Y dentro de la misma marca. Entonces la marca utiliza el prestigio del modelo, pero mostrando algo totalmente nuevo. A veces se dan estrategias híbridas. En este caso, ustedes dentro de la industria automotriz se deben acordar del Gol y el Gol Tren. El Gol era pero tan exitoso que durante un montón de años en su segmento fue líder de venta. En Brasil, en Argentina, en todo el Mercosur, era impresionante. Y el prestigio de la calidad del producto era tan grande que ya había sufrido dos transformaciones grandes, una enorme, y seguía vigente en el mercado. El tema es que después de las investigaciones de mercado, sacar ese nuevo producto, además mejorado, era realmente un producto espectacular, muy difícil de superar en la misma línea, aparece el Gol Tren. Y fíjense que se llamó Tren durante un montón de tiempo Gol, y hoy es simplemente Gol. Y el Gol original desapareció. Tuvo que pelearse en toda una transición, y a pesar de esa transición, hubo muchos fieles de la marca que no entraron al Gol Tren. Y todavía se lamentan hoy de la inexistencia de ese viejo Gol. Pero bueno, son estrategias de mercado.
Bien, fíjense que cuando ustedes lanzaron la Duster, estábamos acá. Era un producto ¿de qué tipo? Interrogación, no sabían qué iba a pasar. Era totalmente nuevo para la Renault en Argentina. Independicémonos de la experiencia previa que tenían en Europa, especialmente en Europa del Este, con este producto, que es originario. Este producto, en realidad, para que tenga memoria, es una puesta en cero o en valor de un viejo Jeep que trajo la Renault en Argentina, que eran los Aro, que se fabricaban en Rumania con tecnología Renault. Bien, pero independientemente de eso, que es historia, cuando en Argentina se lanza, estábamos acá. Y no piensen que las experiencias en Europa la pueden aplicar directamente acá. Hay varias cuestiones que no se aplican en un lado o en el otro. Ya les voy a dar un ejemplo de esto. Bien, estábamos acá con el Duster. Necesitaron una inversión importante y la participación que tenían en el mercado era negativa. Ahora, cuando, o en la fase de introducción, volvamos acá, crearon el conocimiento del producto, le mostraron las funciones, todo lo demás, el crecimiento fue rapidísimo. No solamente rapidísimo, sino que además aumentaron su participación. Y de estar en interrogación empezó a pasar acá a estrella. Cuando la tasa de crecimiento fue altísima del mercado, se convirtió prácticamente en un producto estrella para el Renault. En un momento determinado, la Duster era el modelo que más vendía dentro de la Renault. Hoy, con la aparición de otros modelos y todo lo demás, esto empezó a mudar a la Vaca. Y ya está en la Vaca. Y en algún momento va a ir para el perro. Ahora, fíjense que pasar de interrogación a estrella, de estrella a vaca, de vaca a perro, está relacionado con esto. Ustedes cuando estaban acá eran un producto de interrogación, no sabían de qué se trataba. Cuando empezó a crecer drásticamente pasó a ser el producto estrella, porque se le veían todas las posibilidades. En toda esta parte siguió siendo un producto estrella y acá, en esta partecita, empezó a mutar a la vaca. Y ahora sigue siendo una vaca. Estamos acá. Independientemente de las estrategias de relanzamiento y todo lo demás. Todavía no se transformó en un perro. Cuando se transforma en un perro, antes de transformarse en un perro por una cuestión de prestigio y demás, no tengan duda que va a aparecer un nuevo modelo totalmente renovado y remozado de la Duster. Bien, esto en cuanto a la matriz BCG. Fíjense que en estas matrices, como todas las matrices que estamos viendo, las tripomatrices de Ansoff, como las matrices que hemos visto anteriores en la parte estratégica, ustedes básicamente comparan dos cuestiones. Acá están comparando la participación relativa en el mercado y la tasa de crecimiento del mercado. Las dos cosas. O sea, esto es una comparación prácticamente desarrollada en forma específica para ser puesta sobre la matriz del ciclo de vida del producto. Bien, ¿cuáles son las estrategias genéricas? Fíjense, empecemos